estudiantes a fin de ellos aprendan y les pueda yo ayudar a simplificar un poco el camino. Como dijo Juan Fernando, estoy aquí en Guatemala. Famosa la Semana Santa en la Antigua, donde ustedes pueden ver el tipo de procesiones que se hacen aquí en esta ciudad. Realmente son magistrales, yo diría que comparable con las que se hacen en España. Eh, Pienso yo que de pronto lo ideal del día de hoy es que sea más como un conversatorio donde yo cuente un poquito de las experiencias de Colgate y ustedes con preguntas o aportes de sus trabajos y experiencias me ayuden a complementar un poco el conocimiento de esta información. De nuevo, muchas gracias, Juan Fernando. Espero que la reunión resulta ser positiva para sus estudiantes. Y entonces el tema que pensé que sería interesante es cómo las finanzas ayudaban a la toma de decisiones de la gerencia. Y entonces quería primero decir, hombre, que voy a hablar de una compañía que es de productos de consumo masivo, donde el área comercial, o sea, los departamentos de venta y mercadeo son básicamente los líderes de la compañía. Obviamente, estas empresas necesitan un departamento de finanzas completo para que pueda ayudar a un funcionamiento eficiente de la compañía. Después tiene su fábrica para producir los artículos que se hacían en Colombia y dado la complejidad que estaba adquiriendo todo el tema del traslado de producto terminado, porque se importa producto terminado de otros países y se despacha también a otros países, entonces se creó un departamento de logística. La diferencia es que fábrica es la encargada de tomar materias primas y producir bienes finales, mientras que logística trabaja únicamente con bienes finales. Después aparece el Departamento de Recursos Humanos y un departamento legal y de ética que tiene la compañía. Para profundizar un poquito más en este tipo de organización, voy a hablar del Departamento de Finanzas. El Departamento de Finanzas consta básicamente de estos 7 elementos. El primero es la contabilidad general, que simplemente es la que lleva los estados de la compañía, el balance y todos los reportes que se hacen internamente de la compañía de acuerdo a las normas mundiales de contabilidad. Después, porque se tiene una fábrica, pues es indispensable tener un departamento de costos que nos ayude a que la fábrica trabaje desde el punto de vista financiero eficientemente. Luego tenemos el departamento de tesorería que se encarga de manejar todo el dinero de la compañía, el que recoge todo lo que la compañía genera y a su vez es el que hace el uso de ese dinero para el pago de proveedores, etcétera. Luego viene un departamento de presupuestos. Este es el eje central de toda la planeación de la compañía y seguimiento de cómo va el negocio. Después viene una unidad de impuestos y finalmente tenemos aquí la auditoría que hace revisiones internas y es el apoyo o el puente que permite al gobierno hacer auditorías de la DIAN a la compañía o de la misma corporación de Estados Unidos hacen cada 2 o 3 años una auditoría a las diferentes subsidiarias. Entonces, a través de este departamento se coordina todo ese trabajo de revisión. Y finalmente, en algunas empresas donde el sistema, digamos, ya se tienen sistemas, software y hardware montados, pues simplemente ese departamento reporta al área financiera. Cuando están, digamos, el área de sistemas es demasiado importante, de pronto se le da un poquito más de altura y se pone ese departamento como si fuera uno de los que reportan directamente a la gerencia. Entonces agregaríamos aquí una cajita que dijera el departamento de sistematización de la compañía. Pienso yo que las finanzas son fundamentales para el gerente porque contribuyen en 3 temas fundamentales. El primero de ellos es que a través de la asesoría de la gente de finanzas
que puede dar a los demás departamentos de la empresa, pues se enriquecen las decisiones. Por ejemplo, ventas va a ser un negocio con el éxito, entonces metemos a una persona financiera allí para que les ayude a calcular los costos de la inversión que se va a hacer a través de esa cadena. Los de mercadeo nos dicen cuánto va a ser el crecimiento y entonces los de finanzas nos ayudan a redondear si esa es una inversión eficiente para la compañía o no. El segundo punto es que es la fuente de información. Los números reales de la compañía son los que mantiene el departamento de finanzas. Hay gente que a veces hace un digamos, en mercadeo o en ventas o en la fábrica, esos números los pueden hacer obviamente, pero los números oficiales son los que mantiene el departamento de finanzas, que son los que van en los estados financieros de la compañía. Y finalmente, ese departamento financiero, además de lo que hace auditoría, es la parte de control que tiene la empresa. Sirve primero para poner por escrito todos los procedimientos administrativos con todos los controles que se tienen y después este departamento es el que se encarga de hacer que todos los demás departamentos los cumplan. Por decirles algo, imagínense que en mantenimiento van a colocar una orden de compra y en el proceso de escrito de compras de la compañía se habla de tres cotizaciones para poder escoger y hacer la orden de compra final. Entonces, pues este departamento es el encargado de asegurarse que existen las tres cotizaciones y habrá de muchísima influencia en cómo escoger la de las tres cotizaciones la que más le convenga a la compañía. Entonces, estos son roles fundamentales que el gerente tiene que conocer para poder utilizar al departamento de finanzas para que le ayude en esas tres condiciones sobre el trabajo de la empresa. Bueno, me parece que es para el gerente es fundamental tener como una columna vertebral para dirigir, planear y dirigir su negocio y obviamente controlarlo y asegurar que se están logrando los objetivos. Y por eso me gustaría hablarles de cómo es el proceso de hacer un estimado dentro de la empresa. Y digamos que la primera cosa que un gerente tiene que tener es una estrategia competitiva. Esa estrategia competitiva desde el punto de vista de finanzas consiste en hacerse un estimado de largo plazo, que yo estoy poniendo aquí que debería ser más o menos de unos 5 años hacia el futuro, donde se consignen todos los nuevos productos, el crecimiento de cada uno de los productos, la rentabilidad, la inversión que hay que hacer, etcétera, etcétera, y de esa manera la compañía tiene más o menos como una ruta hacia el futuro. Una vez hecho ese plan, cada año se hace una revisión para hacer los números del año que se va a entrar a trabajar. Y eso es lo que yo llamaría un proceso de planear y controlar ya los detalles del año que se viene inmediatamente. Usualmente en la compañía ese ejercicio se hacía más o menos en el mes de septiembre. Los representantes de la compañía americana, visitan la empresa, revisan los planes a gran detalle y una vez se aprueban esos números y esos objetivos quedan como escritos en piedra. Son los números que cada uno de los ejecutivos tenemos como objetivos individuales y que tenemos la obligación de alcanzarlos. Esos números nunca se puede cambiar. Uno puede hacer revisiones apuntando más abajo o más encima del número, pero igual cuando le hacen la evaluación al individuo, al ejecutivo, se hace contra ese número original que es lo que en la compañía se conoce como el budget. Una vez, esto es, digamos, si uno en septiembre de este año 2005 estaría haciendo los números finos, digamos, de presupuesto para el 2026. Una vez comencemos el trabajo del 2026, entonces ahí viene ya el trabajo de finanzas para ayudar a tomar las decisiones y asegurar que el barco va en la dirección de los objetivos originales. Y entonces se hacen primero, cada vez que se cierra un mes, se hace una reunión de revisión para saber cómo nos fue en ese mes y poder empezar a hacer los ajustes del resto de año para ver si podemos lograr el objetivo que se puso originalmente en el punto anterior.
Además de esas reuniones mensuales, la compañía manda un equipo de trabajo para hacer una revisión un poco más profunda en el mes de abril, terminado el primer trimestre, y en el mes de septiembre, antes de empezar el último trimestre. Y aquí se espera que con la experiencia y con el poder que tiene ese grupo de visita, se puedan afinar nuevamente los planes para obviamente asegurar que se logran los objetivos que la empresa tiene para el cumplimiento del año. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna novedad? ¿Hay empresas que conocen que trabajen más o menos con ese ritmo de planeación y control? Parece que ¿No? no. Y en Coca-Cola se hace de esa forma. En Coca-Cola se empieza a planear el año siguiente desde octubre. Entonces, no, Octubre, sí. Más sí, o menos entonces coincide con este mes de septiembre que puse aquí. Se planifica en septiembre, se hace el plan del siguiente año. exacto, desde ahí. Y ya en enero, febrero, ya se oficializa el business plan que es para todo el año. Ah, bueno, aquí en este caso de Colgate, ese septiembre ya es el business plan del año y lleva todos los detalles que ustedes consideran: aumentos de precio, lanzamiento de nuevos productos, toda la táctica competitiva de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Este primer presupuesto para nosotros se llama budget, simplemente es presupuesto. Y para todos los ejecutivos, todo el mundo sabemos en nuestra cabeza cuánto es el número que tenemos que alcanzar, y contra ese nos estamos midiendo mes a mes para ver cómo podemos hacer para lograr ese objetivo. Bueno, después me parece que entonces el trabajo de finanzas comienza en la generación de la información que permita a la compañía o asesore a la compañía para que los gerentes de las diferentes funciones puedan tomar las decisiones que se necesitan para llegar a esos objetivos. Entonces, la primera cosa que se hace mensualmente es que yo diría a la primera semana después del cierre de mes, uno debería tener una reunión con la gente de finanzas para que ellos expliquen los resultados financieros. E inmediatamente, esto es al grupo de gerencia, inmediatamente empiezan una serie de reuniones departamento por departamento, ¿no? La revisión de mercadeo, la revisión de ventas, la revisión de manufactura. Y yo puse aquí tesorería, pero en resumen es una revisión del departamento de finanzas que le permite entender cómo va la compañía, y entonces de esa manera se puede ir tomando las decisiones basadas en la información financiera que ha mandado ese departamento. Les voy a hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Aquí está, digamos, la revisión financiera. La revisión financiera no es más que la presentación de los resultados de cada uno de los estados financieros de la compañía, que para mi gusto los más importantes obviamente es el de pérdidas y ganancias, el balance general y uno que llamaría de flujo de caja. No sé cómo es el nombre técnico de los financieros, pero esos son básicamente los tres formatos. Obviamente uno puede hacer para el análisis pequeños cambios, le puede quitar líneas, le puede poner líneas, simplemente que permitan esto hacer un mejor análisis de la información financiera que se tiene. En ese análisis financiero, básicamente lo que se hace es revisar cómo acabamos de cerrar el mes contra el objetivo, qué estuvo bien, qué no estuvo bien, y entonces después de eso se junta y se ve cómo vamos al mes que vayamos en curso. Si ya llevamos 6 meses, pues bueno, cómo vamos a la fecha, cómo se contrasta eso con el año anterior, contra el objetivo, y además deberíamos hablar también de qué correctivos debemos poner a los planes futuros de tal manera que podamos seguir llevando la compañía hacia esos objetivos del budget que tiene la empresa. Más o menos lo que yo pienso que podría hacer esto, este es un estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Aquí tengo, digamos, la información de toneladas, luego tengo venta bruta, y aquí hay una serie de líneas que son importantísimos para una empresa comercial, que es lo que nosotros llamamos en la compañía gross to net.
que es la inversión a los clientes. Y entonces allí hay líneas para supermercados, para mayoristas, para farmacias, para tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay líneas para los diferentes planes, hay incentivos para los clientes, por ejemplo, por crecimiento. Hay algunos que son como algunos allowance para que ellos puedan mejorar la distribución en tiendas. Hay algunas cosas que son ofertas para el consumidor, ¿no? Y entonces todo eso se explica en esa línea. Y de aquí llegamos a lo que es la venta neta, que es ya la que reporta la compañía para los estados financieros colombianos y a su vez para la casa matriz en Nueva York. Después vienen los costos variables. Luego hay una línea que nosotros la llamamos margen, que ustedes podrían llamarla de pronto utilidad por operativa, que es simplemente el precio de venta menos los costos de fabricar el producto. Después de eso vienen los costos administrativos, los costos fijos de todos los departamentos de la empresa. Y luego aparece una línea que es la publicidad, que es la inversión en los diferentes medios en que la empresa pone el dinero, ¿no? Pues básicamente yo pienso que hoy en día televisión es lo más relevante y de pronto lo que son redes hoy en día para inversión a través de Internet y cosas de esas que ha tomado también mucha importancia para productos de consumo. Llegamos, digamos, a una utilidad ya de operación de la compañía, le quitamos los impuestos y la carga esto de intereses que la compañía pueda pagar y finalmente llegamos a la línea de utilidad neta, que es la importante. Y entonces en esta presentación, primero se habla de cómo fue el resultado del mes contra el objetivo que se tenía para ese mes. Como les dije, después se toma el acumulado, por dónde vamos a la fecha, cómo se contrasta con el año anterior y contra el objetivo que teníamos. Y finalmente se habla de cómo vamos apuntando hacia el objetivo del total año. Eso es básicamente esa revisión. Se hace entonces, como les dije, en la primera semana del mes que continúa, se invita al grupo de gerentes, o sea, al gerente de ventas, al de mercadeo, finanzas, la gente de recursos humanos, la de fábrica, la de logística y al abogado, y de esa manera lo que se hace es tener a todo el grupo de gerencia con la misma información, destacando las cosas positivas y malas de tal manera que lo que hacemos es como poner al equipo de trabajo en conocimiento de cómo va la compañía y cómo podemos unir esfuerzos como equipo para poder lograr los resultados de la empresa. ¿Algún comentario hasta aquí de esta primera revisión? Alguien que trabaje, que de pronto hagan este tipo de reuniones al final de cada mes para evaluar cómo salieron. Y pues nosotros yo trabajo en una empresa que se llama Atla, que en algún momento fue proveedor de envases de Colgate. Oh, Eh, y sí, pues se hace como o la primera o a más tardar a inicios de la segunda semana de cada mes, pues una reunión así como usted dice, con todos los puntos, se revisa pues año corrido en el mes que estemos contra el mismo periodo del año anterior y pues contra el presupuesto. chévere. Estamos invitadas pues a la reunión todas las gerencias. Pues digamos que obviamente la estructura de Atla sí es un poquito pues diferente a la de Colgate. Sí. Atla es pues una empresa cuya utilidad depende mucho del desempeño en manufactura, ¿sí? Digamos que Ajá. el core de la compañía es pues básicamente vender segundos máquinas, entonces, o la utilización de la máquina. Entre mejor la utilices y más eficiente sea, pues mejor. Entonces, como alrededor de eso se controlan los costos. El tema, pues, por ejemplo, de la materia prima, el tema de los costos de mantenimiento. le, le, le voy a hablar de cómo hace Colgate para revisar también manufactura, aunque de nuevo para nosotros, por ser la fortaleza del área comercial, pues hacemos más énfasis allí. Pero en la fábrica, al igual que usted escribe, esto, la revisión es profunda. Les voy a hablar y allí me ayuda con sus aportes también.
Ah, ok, súper. Pero sí, digamos que la estructura es pues básicamente la misma. Cada presupuesto también se elabora pues más o menos desde finales de agosto sacamos el plan y Sí, en septiembre y se termina como la primera semana de octubre, más o menos. ajá, Y sí, son datos, pues básicamente, llamémoslo así, del Q3 o del tercer trimestre, sobre los sí. cuales se proyecta, qué sé yo, dólar, business plan, etcétera, etcétera, cuándo entran los nuevos proyectos, las inversiones, y lo controlamos pues mes a mes bajo esta misma estructura de reuniones, como pues usted nos indica. Eso me encanta esos detalles de que tengan todo ese trabajo de planeación que es vital. Les voy a hablar esto, dos letras sobre cómo se hace la revisión de mercadeo. Es de nuevo los resultados del mes contra el objetivo, después cómo vamos a la acumulada a la fecha y cómo pretendemos cerrar el año. Y obviamente a la gente de mercadeo, básicamente estas son las tres líneas que más se profundizan en la discusión, ¿no? El nivel de precios de la marca, las utilidades que se obtienen como margen de utilidad, la inversión publicitaria y al final la utilidad operativa que cada marca o cada categoría o cada unidad de negocio está generando para la empresa. Y entonces se usa más o menos el mismo formato de pérdidas y ganancias. Tal vez a ellos se les puede incluso reducir un poco de líneas para simplemente dejar las líneas como la parte de ventas, ¿no? Cuánto se ha vendido en toneladas y cuánto se ha vendido esto en dólares o en pesos netos. En este caso, como es el grupo de mercadeo, pues se hace más énfasis a la específicamente. En el caso, por ejemplo, de cremas dentales, teníamos la crema dental tradicional, que es la que conocíamos en la empresa como anticaries. Y alguna vez se introdujo la Colgate para dientes sensibles y después se introdujo, digamos, la Colgate total. Y entonces aquí se desglosan el tonelaje por marca, por categoría, y si tenemos estratégicamente esas presentaciones, pues obviamente se analizan para saber si también esas presentaciones están cumpliendo con el objetivo de ventas que se ha trazado la compañía. El siguiente punto que se le revisa a ellos es esta línea de precio promedio. Uno tiene unos precios, pero como da tantos descuentos y ofertas al consumidor, a veces uno se pierde en ese comparativo y piensa que tiene un nivel de precios altos y resulta que a través de ofertas, pues esos precios promedios se vienen abajo y entonces esa es una preocupación, por lo tanto se revisa esa situación de precios y la otra cosa que se hace es que se revisan esos precios en dólares porque con las devaluaciones que aparecen, entonces a veces uno se descuida, no hace los ajustes de acuerdo a la devaluación y en dólares esto de pronto se está perdiendo el valor del producto cuando de pronto uno cree que porque subimos 3 pesos o 5% o 10% hicimos muy bien y resulta que la devaluación en algunos casos puede ser mucho mayor que esa y entonces hay que ver cómo se compensa esa diferencia. Otra línea que es de importancia para mercadeo es esa de margen que ya les hablé, que es la diferencia entre el precio de venta menos el costo de fabricación del producto. También se revisa todo lo de la publicidad, se desglosa esa información, se ve cuánto pueden invertir para el futuro, de tal manera que nosotros vayamos ajustando la rentabilidad por marca. Esto en línea con lo que se pretende para la compañía y de esa manera, digamos, el departamento de mercadeo tiene la guía de cómo ir invirtiendo el dinero, cómo ir buscando la rentabilidad de sus marcas, porque al final de cuentas, Mercadeo es el dueño y responsable de generar esta rentabilidad. Les cuento que para 35 que yo entré a la empresa, los de Mercadeo no teníamos responsabilidad sino de llegar aquí hasta venta neta. Y después con el tiempo nos incluyeron, no, que somos responsables también hasta generar el margen de utilidad de la marca. Y después, como tenemos tanta influencia en publicidad, finalmente por ahí cerca del año 2000 dijeron, no,
mercadeo ahora es responsable de llegar a esa línea 43, que es la línea de la utilidad operativa de cada marca, que es básicamente antes de impuestos el evita, digamos, por marca, y por eso se volvió realmente importante de hacer ese seguimiento al departamento de mercadeo. Aquí ya no se invita no solamente al gerente general, sino que se invita a todo el grupo de mercadeo, a todas las categorías, para que ellos sepan cómo va la rentabilidad, se les explica dónde de pronto aparecen algunas diferencias que no estaban previstas. Ah, subió una materia prima y entonces el costo subió, por lo tanto su margen se redujo, o puede ser que le digan a usted, no, es que hubo, no sé, un daño en la fábrica y le tocó en gastos fijos pagar un mantenimiento importante y eso le bajó su rentabilidad. Y entonces se les explica las razones de por qué la rentabilidad estaba por encima o por debajo del objetivo, para que ellos piensen en ir haciendo los ajustes entre los precios y la reducción o aumento de la publicidad según vean que están llegando a las utilidades. Les voy a hablar enseguida de que hay una revisión para el departamento de ventas donde ya no necesariamente vemos las marcas, esto como se hizo en mercadeo, sino que lo hacemos desde el punto de vista de comercio, ¿no? Entonces revisamos por canales de venta, ¿no? Analizamos supermercados, analizamos si el decrecimiento fue en mayoristas, analizamos cómo están creciendo las farmacias, etcétera, etcétera. También miramos territorios, cuáles son los vendedores que están creciendo, cuáles son los vendedores que no están creciendo, y de esa manera entonces podamos ir tomando decisiones desde el punto de vista de ventas. Y en este caso, la otra cosa que se vuelve fundamental, sobre todo cuando hablamos de flujo de caja para la compañía, es el tema de los estimados. ¿Cuánto se estimó y cuánto llegamos? Y eso se mide tamaño por tamaño para ver la distorsión con relación al estimado, porque en la medida que nosotros tenemos un estimado más cercano a la realidad, uno, podemos ganar muchísimo en reducción de inventarios, que eso libera un mundo de dinero que la compañía puede utilizar de manera mucho más productiva. Y segundo, que toda la gente, todo el dinero que uno espera recibir realmente llega y entonces se puede ejecutar el plan de inversión de acuerdo a eso y sacarle provecho nuevamente, buscándole rentabilidad a ese dinero. Otra línea que es muy importante para el departamento de ventas es toda la inversión que se hace en los clientes. Cuánto se gasta en incentivos que dan directamente al bolsillo del cliente y cuánto es el incentivo que damos en ofertas para los consumidores a través del cliente, ¿no? Por ejemplo, siempre se hace ese famoso Don Julio en el éxito. Entonces, bueno, hay que planificar cuánta plata vamos a invertir con esa cadena para ese mes. Y entonces, dentro de una de las funciones del Departamento de Finanzas es asegurar que existe una equidad entre todos los clientes. Si yo me gasto en el éxito, digamos, un 20% de la venta en incentivos, debería ser que el supermercadito más pequeño tenga una cifra bastante parecida. Obviamente, el 20% en proporción a la venta del éxito es mucha plata, pero el de la esquina, 20% en proporción a su tamañito, pues importante es que podamos dar un tratamiento equitativo a los clientes y no darle preferencia a algunos para hacerlos más grandes, mientras nosotros los matamos, digamos, a través de la reducción en las inversiones que se hacen. De nuevo, en el departamento de ventas se revisan las toneladas, como dije, más desde el punto de vista de los canales y los vendedores. Se revisa también todo lo que ha sido el resultado de venta neta y se expulga en detalle de nuevo todas las líneas que hay entre venta neta y venta bruta, que son los incentivos que se dan a los diferentes clientes. Entonces, eso es. No sé si allí hay alguno que me pueda dar algún comentario, alguna experiencia de su empresa. Creo que no, Luis, no sé si en Coca-Cola, Juliana. No, profe. Pues de flujo de cambio. En algunas empresas, por ejemplo,
han decidido que por cada 10 pesos que vendan, uno lo ponen como en una especie de cuenta bancaria para el vendedor y de esa plata que él va generando allí tiene, digamos, los recursos para invertir en los clientes. Eso es la misma medicina, solo que a través de otro mecanismo de entrega o de otra figura, ¿no? Eso hace un poco más ponen al vendedor, le da un poquito ese movimiento de cintura que necesita a veces para negociar y entonces es una forma como se trabaja o se regula la forma de dar esos incentivos al cliente. De pronto, De, pues sí, cuando, bueno, en los supermercados, sí, sí, y Coca-Cola tiene que pagar para que ellos se exhiban y pues le hagan todo así como la decoración de la góndola y todo eso, ¿no? Pero Coca-Cola sí sí, paga y paga bastante a los supermercados. A los sí, clientes de tiendas, por ejemplo, si son clientes nuevos, pues para engancharlos, les sí. hacen como, bueno, si usted llena la nevera con los básicos, nosotros le regalamos, no sé, una caja o dos cajas, pero entonces de acuerdo al monto de compra. Pero sí, ellos invierten bastante en Uy, ese. sí, me imagino las inversiones que se hacen ahí. Una de las preocupaciones en el departamento de ventas y mercadeo es asegurar que los clientes tienen casi que el mismo precio neto. Disfrazado, digamos, el de la tiendita, de pronto le regalo una caja o una docena de gaseosas si me llena la nevera, ¿no? Para buscar mejorar las exhibiciones. Y entonces en esa proporción usted llega al éxito y le ofrece, no sé, la rifa de un carro para los que llenen los cupones de Coca-Cola, cosas así. Entonces es la intención de que todos los clientes tengan más o menos el mismo precio de compra y que tengan los más o menos los mismos incentivos para llegar a los consumidores. Bueno, Don Luis, creo que hay interesante. una pregunta. En Sí. el caso donde en una empresa están separados el departamento de mercadeo y el departamento de ventas, esa inversión comercial no debería ser parte de un presupuesto de mercadeo más que de un retorno de ventas. Eh, Casi en el mundo Colgate, digamos, dado la importancia que cada día toman los comercios, porque hoy en día los comercios de las grandes cadenas tienen gente de mercadeo y gente de finanzas apoyándolos para hacer, digamos, el negocio más eficiente. Entonces, desde el punto de vista del Colgate como proveedores, bueno, como yo tengo a mis vendedores también estos reforzados con información financiera de mercadeo, logística, etcétera para poder hacer unas negociaciones equiparables con el grupo que pone el cliente. Entonces, por esa razón, Colgate creó un departamento de mercadeo al comercio que reporta a ventas y que no reporta a mercadeo. Obviamente, cuando se hace el presupuesto y todo eso, se definen los planes y ahí Mercadeo tiene voz y voto para decir, hombre, me gusta este plan para mi marca o no me gusta, ¿no? Algunos en ventas a veces de pronto uno quiere como que estar dando muchas ofertas y el de Mercadeo puede decir, hombre, pero mi marca no es una marca de precio, es una marca premium, no me gusta hacer esto, promociones de precio y entonces, bueno, ahí se negocia. ¿Qué otra cosa se puede hacer si no quiere el de mercadeo que le manoseen los precios de su marca? Entonces hay estrategias, ¿no? Hay otras marcas que son muy de precio, muy sensibles a precio, y entonces a lo mejor lo que el mercadeo dice, hombre, yo no le invierto plata en medios a esta marca, toda la plata se la voy a poner en descuentos para que ventas haga el volumen. Eso es posible y eso es parte de las reuniones de trabajo que se tienen que hacer cuando se hacen los diferentes presupuestos. Bueno, Eh, después de eso viene Entonces, también una revisión para la fábrica, como hablaba alguno de ustedes allí, que esa es la parte para ustedes súper vital de la rentabilidad de la compañía, pues para nosotros también es súper importante los costos. Y entonces la primera cosa que tengo que decir es que la empresa trabaja con los costos estándar, o sea que hace unas reuniones donde planifica cada 3 meses los aumentos en precio la tasa de cambio
se negocia las negociaciones y descuentos que dan los proveedores, etcétera, y entonces se definen esos costos estándares que obviamente de otro lado se reciben las fórmulas, se definen también unos, ¿cómo se llaman? Unas tasas de pérdida en el proceso. Para que, digamos, cuando uno está fabricando, pues a veces uno llena la botella y de pronto se caen tres goticas para afuera y cuando corre usted millones de unidades, pues esas tres goticas son un par de toneladas de producto y entonces eso vale plata. Entonces se definen ¿cómo se llama? Parámetros de desgaste que puede haber en la línea y entonces al final de cada mes se compara todo eso. ¿Qué dice el estándar? Y qué fue el resultado que hubo durante el mes y se hacen los ajustes del caso y se le comunica a toda la empresa cuáles son esas variaciones con relación al costo estándar. Y entonces aquí viene el análisis exhaustivo, ¿no? Ahí costo estándar tiene mano de obra, entonces uno se pone a ver, bueno, este mes, ¿por qué la mano de obra de mi marca subió tanto si lo que me fabricaron fue más o menos lo que se había previsto? Entonces ahí pueden decir, no, es que se dañó una máquina y toda esa gente que trabaja en esa línea, pues tocó mandarlas a la cafetería que pasaran 3 días sin hacer nada porque la máquina está dañada. Entonces hay una variación de mano de obra. Les pinto una exageración para que vean ustedes cómo ese tipo de cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, una vez hubo un problema por allá en la fábrica, una pérdida en carbonato. Carbonato vienen en unos bolsas plásticas de 50 kilos, es un producto en polvo, perdón, y en bolsas de papel, y entonces una pérdida grande en bolsas de papel, ¿cómo fue posible? Y entonces resulta que como lo ponen en la bodega, en cualquier lado pasa ahí la cargadora, y entonces con las ruedas esto le pega en los bordes al saco ese de papel y entonces se pierde ahí el producto y eso nos genera una pérdida grande y entonces se pusieron a ver qué era la cosa, descubrieron que el problema era por la tontería y se tomaron algunas decisiones como poner ahí un ángulo en esa parte de donde estaba el producto para que cuando girara el montacargas por allí no averiara las bolsas y de esa manera no se perdiera el producto. Y así como eso, hay una cantidad de posibles errores que se pueden presentar. Incluso algunas veces se pueden detectar problemas en formulación porque de pronto el operador cuando hizo el bache se le olvidó agregarle, no sé, el sabor a la crema dental y entonces uno ve la variación y entonces, bueno, aquí pasó algo raro y le permite, según los números para darle seguimiento a las marcas, buscar el lote de producción y recogerlo antes de que llegara a manos del consumidor. Entonces, esta revisión mensual y del futuro de los costos estándar y de su manejo en la fábrica también se vuelve importantísimo. Bueno, como les había mencionado, también se hace un análisis, una revisión de los gastos fijos. Se juntan a todos los representantes de los departamentos que controlan gastos fijos y se hace la revisión. Ahí hay salarios, hay personal, hay viajes, hay invitaciones a clientes, existen también asesorías, gastos de entrenamiento y capacitación, etcétera. Y entonces el Departamento de Finanzas tiene que ir mostrando cómo van esos gastos contra el estimado para asegurar que nadie se descuida. Gastos fijos es un área crítica para uno mantener bajo control. Y entonces aquí aparece la línea de gastos fijos que se revisa y obviamente se toman las decisiones de qué hay que hacer. Esta línea toma especial importancia cuando no se está llegando al objetivo de rentabilidad de la compañía. Entonces es una línea que uno como gerente puede como apretar el cinturón en un momento dado y decir, hombre, no contratamos más gente, no vamos a hacer aumentos de salario. Mientras tanto, está prohibido viajar durante los siguientes meses para asegurar que bajamos la carga fija y de esa manera ayudamos a mejorar la rentabilidad cuando el problema, digamos, comercial no es tan fácil de recuperar por ese lado y entonces hay que apretar el cinturón temporalmente para asegurar que se logra el objetivo de la empresa.
Finalmente creo que tenemos esta revisión de finanzas, ¿no? De la parte del efectivo, cómo está entrando el efectivo. Esta primera parte que puse aquí es cómo se dio el mes en rentabilidad y entonces si llegó la plata que estábamos estimando que entrara a banco o no. Y entonces en esa misma reunión se tiene en cuenta cómo se ha movido el capital de trabajo. Se nos subió el inventario, se nos inflaron las cuentas por cobrar porque hay un cliente que está a punto de quebrarse y no tiene dinero para pagarnos. O también en algunos casos decir, hombre, esto nos demoramos en pagarle a los clientes porque pues no recibimos la plata nuestra de los clientes y por lo tanto no pudimos pagar a los proveedores a tiempo o algunas veces uno podría decir, hombre, es que teníamos cuentas en dólares y resulta que este mes se disparó el dólar y entonces pues para pagar los dólares de esta gente pues costó trabajo y hubo que apretar el cinturón de alguna manera. También un área a veces, según la actividad de la empresa, es una inversión grande, es todo lo que sea en edificios, montaje de líneas, todos estos bienes de capital resultan también importantes, entonces hay que ir llevando el track de cómo esos proyectos se están implementando y cómo va el consumo de efectivo de acuerdo al estimado que se tiene. Y de nuevo, haciendo énfasis en moneda dura, porque en estos países que hay una volatilidad grande en la tasa de cambio, algunas veces se dispara el dólar y le pega a uno en el bolsillo esto muy duro. No sé si hay algún comentario hasta aquí, ¿no? Parece que Pues no. por ejemplo, De hecho, sí, de lo que mencionaba antes del costo variable, sí, que por ahí podíamos, o bueno, podían identificar si de pronto algún operador en algún lote, no sé, cometió un error y dio más material. De pronto en Atlas no se le mira como costo variable, sino pues literal, y más porque el costo de materia prima, más porque sí, pues las botellas básicamente están hechas de dos cosas, de resina y de colorantes, o sea, de pronto no tienen la complejidad que tiene una crema sí, dentada o qué sé yo, algo así que tiene un poco de cosas, no, realmente son dos materias primas esenciales, que es resina y color. sí, Entonces, sí se tiene un rubro aparte porque del costo de una botella, yo le comentaba ayer aquí a la clase, la mitad del costo de una botella o un poco más de la mitad es el polietileno. Polietileno pues, es una materia prima sumamente costosa. Eh, ajá, entonces, sí hay un rubro específico de, pues no, porque hay otros costos pues variables, llamémoslo así, pero hay un rubro específico aparte de este que se llama así, costo de, o consumo de material o costo de material. Y claro, y sí, ahí de acuerdo a, pues al nivel de producción debería ser proporcional. Uno acá puede identificar qué tan alto, pues eso no es un nivel de scrap. Va muy de la mano con el costo de variable que pues no mostrabas. sí. La verdad que hay que ver todos esos números porque uno no sabe qué liebre salta a veces cuando hay variaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, empezamos a notar que había mucha variación entre la materia prima que entraba a producción y el producto terminal que salía después. Y descubrimos que la verdad que la fábrica hacía toda la cantidad perfecta de producto terminado solo que entre moverlo de la planta de producción a la bodega se perdía. Y entonces uno dice, hombre, a lo mejor 3 cajitas para la compañía son, ¿qué será? 1 millón de pesos, eso no es nada para una persona de pronto 1 millón de pesos o 10 cajitas en el mes puedan ser 10 millones de pesos y para el obrero pueda ser atractivo. Entonces, uno tiene que estar mirando todo ese tipo de cosas, ¿no? Les hablé, de pronto no les hablé suficiente, pero ahí en la línea de ventas entre gross, entre la venta bruta y la venta neta aparece una línea de devoluciones.
Y me acuerdo que una vez nos hicieron un robo continuado a través de eso. Mandaban productos, salía de la bodega como facturado para el cliente llegaba allá y veo, me mandaron 2 cajas más que yo no pedí, yo pedí 10 y me mandaron 12. No, yo no necesito 12, yo necesito solo las 10. Rechazaban las dos que supuestamente regresaban a la compañía y por efectos de seguridad del producto, la compañía no los puede pasar inmediatamente a la bodega, sino que los pone en una bodega de revisión para ver si de pronto alguien en la calle le hizo alguna cosa y lo que hizo fue dañar el producto o el producto está en perfecto estado y se puede poder mandar nuevamente a la bodega del producto terminado. Y entonces ese producto se devolvía a esa bodega intermedia de revisión. Y cuando, como no había mucho chequeo sobre esa bodega de revisión, nos dimos cuenta que se estaba perdiendo el producto allí y no en otro lado, y entonces hubo que mejorar los controles del manejo de esa bodega intermedia, que no era más que una bodega, ¿cómo se dice? En la computadora, ¿no? No es que físicamente haya un edificio exclusivo de eso, no, sino que la bodega mantiene ahí cuáles son los estantes donde está el producto para revisión y de esa manera se tenían ahí. Bueno, interesante los comentarios. Y entonces, de nuevo, en esta revisión del flujo de caja, ahí lo crítico es el estimado y se hace el análisis de cuánto dinero se está recibiendo, si está dentro de lo estimado y cuáles son los usos que le queremos dar a ese dinero. Vamos a pagar obviamente todas las cuentas de la compañía, pero si sobra dinero, debería la gente de tesorería saber, ok, lo vamos a invertir en dólares o lo vamos a poner en un CDT o vamos a tratar de pagar y obtener el descuento de pronto pago de la compañía. Y hay muchísimas herramientas que la gente de tesorería puede trabajar para rendir también el dinero que está sobrando en la empresa. Recuerden ustedes que una de las formas contables que tiene la compañía, especialmente por ser una corporación y base en los Estados Unidos, es que los reportes de la compañía se hacen en dólares. Entonces hay que mantener los precios o los costos históricos en dólares. Sí, por ejemplo, uno se compra un carro que le costó $20,000. La compañía siempre en la depreciación va a mantener que el precio original fueron $20 y no que el dólar estaba en esa época a $1 por dólar, entonces eran 20,000 pesos y con el tiempo la devaluación va ayudando para que cada vez valga menos lo que tiene el valor del carro. En el caso del Mundo Colgate, todo va referido en dólares, incluyendo, digamos, todos esos activos fijos e incluyendo también todas las materias primas que se compran, ¿no? Se les pone la tasa de compra del día en que llegaron y de esa manera se mantiene dolarizado el valor de la materia prima. Algo crítico aquí de nuevo es la precisión del estimado de ventas. Nosotros por muchos años no poníamos mucha atención al estimado de ventas, hacíamos un numerito que, digamos, desde el punto de vista de total ventas era suficientemente preciso, pero cuando uno analizaba tamaño por tamaño, resulta que las variaciones podían incluso ser a veces más de 30-40% y entonces era muy difícil para la gente de compras y de fábrica tener el valor de los inventarios dentro de los objetivos por esas mismas variaciones tan grandes. Y entonces ahí incluso la compañía montó en SAP un software que se llama el CBP, el CBP, que es el que permite hacer esas estimaciones por tamaño y de esa manera calcular el error e ir ajustando el estimado con relación a una técnica, digamos, que incluya el promedio de los últimos 6 meses. Y entonces de esa manera se hace la estimación. ¿Comentarios hasta aquí?
Bueno, aquí viene una partecita que yo creo que en la mayoría de los casos es como la evaluación de proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la compañía define en un plan de que va a lanzar un nuevo producto que requiere una nueva máquina o una nueva línea de producción que incluye una llenadora, una encartonadora, una máquina para paletizar y eso sería todo. Entonces uno analiza para ese proyecto sus costos y su rentabilidad, cuánto es el ahorro que va a generar y de esa manera calcula un valor presente de esa inversión y ve si se paga o no dentro de los parámetros que tenga la compañía para la aprobación de sus inversiones. Eso se hace obviamente previo para la aprobación y ejecución del proyecto de inversión. Después, yo recomiendo que se esté cada mes revisando proyecto por proyecto los usos del dinero, cómo va la obra civil del edificio, cómo va la instalación de los equipos, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando empiecen las pruebas para arrancar esa línea, que haya una persona ya que haga una contabilización precisa de todo el material que se va dañando cuando se está probando la máquina, los costos de la gente que está trabajando en la línea de producción, el entrenamiento de la gente que la va a manejar, etcétera, para tener todos esos proyectos muy detallados. Alguna vez estaba viendo al señor Elon Musk cuando estaba a punto de arrancar la planta en Alemania de sus carros Tesla. Resulta que el hombre produjo, no sé, por lo menos unos 2.000 carros esto en el ensayo de sus líneas de producción. Obviamente algunos salieron malos y todos esos que fueron prueba, pues obviamente el gobierno dijo, como son automóviles, pueden ser sujetos de cualquier pequeño error, causar daño, no los pueden vender. Y entonces, bueno, terminaron con 2.000 coches, quién sabe, a 20, 30.000 dólares cada carro, eso pues es un infierno de plata que hay que ver entonces cómo uno maneja ese impacto económico en la compañía. Y entonces la recomendación de nuevo es acompañar el proyecto incluyendo ese periodo de funcionamiento. Otra cosa que les recomiendo, así como le construyen a uno una casa y uno tiene que ir y mirar para ver que la casa no medio tiemble y se caiga o abra una llave y se inunde, cosas de esas, uno tiene que hacer una revisión completa de cómo le están entregando el proyecto. Incluso es más, cuando uno compra una máquina, usualmente esas máquinas industriales traen un numerito de eficiencia. Y entonces le dicen a usted, esta máquina puede rodar con 90% de eficiencia. Usted tiene que ver que realmente ese equipo que le vendieron cumpla con esa especificación y de esa manera no aceptar cosas para la empresa que no están dentro de lo que uno eligió. Imagínense tener una máquina que trabaje solamente al 70% de eficiencia en lugar del 90% que se había presupuestado. ¿Cuánto es el costo adicional de esa diferencia en eficiencia? Es un mundo de plata que uno tiene que echarse a las costillas por 10, 20 años, lo que dure el equipo funcionando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la recepción de esos proyectos. Comentario, en Nestlé vi que usan una persona financiera de presupuestos que se encarga de analizar financieramente todos los productos que se piensan lanzar por la empresa y cuando se hace el presupuesto en septiembre del siguiente año, con esa lista de prioridades o de mayor rentabilidad, pues son los que se les da entrada al estimado del siguiente año para ejecución. Y entonces, de nuevo, esos nuevos productos se les calcula un valor presente y se define estratégicamente si es lo que se necesita o no se necesita. Y en base a ese ranking, entonces se elige cuáles son los productos que la compañía va a financiar para el siguiente año. Otro punto donde finanzas es súper importante es cuando uno está analizando posibles empresas para adquisición o marcas para adquirir. Hay mucho trabajo hoy en día de eso y hay muchas empresas que han hecho excelentes negociaciones adquiriendo compañías, pero hay otras que se han montado en camisa de once varas y no ha sido realmente muy bueno. Entonces, cuando se tienen esas adquisiciones, hay que hacer todo un trabajo estratégico de los próximos 10 años de esa empresa. Hay que hacer el estimado
de ventas, los costos, los gastos fijos, la publicidad, etcétera, completo para ver cuál es el flujo de caja que va a generar esa posible adquisición. Y creo que la parte más crítica es tratar de identificar, comprado esa otra empresa, nuestra compañía, cuáles son esas sinergias, cuáles son esas ventajas adicionales que vamos a tener. Entonces dice, hombre, me voy a comprar esa marca porque al traerme me estoy trayendo una tecnología que no tenía en la compañía y que la puedo usar en esa misma marca o en otras. También las sinergias pueden ser simplemente en gastos fijos. Pues hombre, yo peores puedo vender esta otra marca y entonces no tengo gastos fijos adicionales de esa nueva marca, por lo tanto todo lo que venta va a ser, digamos, una utilidad esto para la empresa. Y la parte más crítica de eso es que ese análisis es el que termina definiendo cuánto es el valor de compra de esa otra empresa. Y aquí es donde está la parte crítica de hacer un estimado realmente muy realista y tener en cuenta las sinergias que realmente se puedan recuperar. Les cuento que hace ya, yo creo que como unos 30 años, Colgate Palmolive compró en Brasil la marca Corinos. Colgate tenía, digamos, 50% de participación de mercado y un 35% tenía Colinos y el 15% eran otras marcas. Y entonces Corinos, que no era Corinos, eso es Home Products, en esa época esa compañía decidió que mejor iban a fabricar productos medicinales y que la crema dental no era como su mejor negocio y decidieron venderlo en todo el mundo. Entonces Colgate dijo, hombre, pues a nosotros nos interesa. Y obviamente evaluaron, bueno, ¿qué pasa si ese 35% lo compra la otra compañía que tiene 15? Entonces esa ya pasaría de 15 a 50 y entonces quedaría una pelea de tú a tú con ellos, la competencia sería un poco más difícil. ¿Qué pasa si la compra Colgate? No, pues tendríamos 85% del mercado y la competencia solo 15%, y entonces tendríamos mejores oportunidades de competir en ese mercado. Y entonces uno dice, el valor mínimo es simplemente sacar el estado de pérdidas y ganancias sin sinergias y decir, hombre, lo mismo es hacer el negocio que siga como se ha venido manejando en la otra. Y eso nos daría un valor presente de un año de ventas o unos 3 años de utilidades de esa compañía. Uno le incluye las sinergias para saber cuánto sería el máximo que uno podría pagar. Y en esa medida, los negociadores tienen entonces cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, y ahí empieza la estrategia de negociación para asegurar que finalmente uno puede hacer una compra exitosa. No todo es éxito con el hecho de comprar, es exitoso cuando uno puede replicar el negocio, ganarse las sinergias y aumentar de esa manera la rentabilidad. Entonces, esa es una partecita importante. No sé si hay algún comentario de alguien que haya podido estar con este tipo de proyectos de adquirir compañías o marcas. Señor, Eh, yo les cuento que me tocó trabajar no para adquirir, sino para vender el detergente Fab de Colgate aquí en Colombia y entonces hace uno más o menos el mismo ejercicio, e incluso uno hace un ejercicio hipotético para el presunto comprador. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si le vamos a vender a Procter, que es el que hace la marca esto Ariel? Y entonces uno hace un ejercicio, le pone sinergias y dice, hombre, esta compañía podía pagarme más o menos un máximo de tanto y si no, el mínimo sería tanto. Y entonces uno también, al igual que ellos hacen su ejercicio para saber entre qué precio mínimo y qué precio máximo podrían pagar, uno hace también su y se sienta ahí, da los argumentos para ir moviendo el precio. Cada uno tiene su interés, nosotros de tener un mayor precio y ellos de pagar lo menos posible. Y entonces ahí viene obviamente el trabajo de las negociaciones y el convencimiento de que es un ganar-ganar para ambos lados. Bueno, también en algunos casos hay necesidad, el gerente no sabe exactamente qué decisión tomar
y uno entonces podía hacer unos escenarios para que se analicen financieramente, que yo los llamo análisis de sensibilidad. Por ejemplo, cuando el presidente Petro asumió el poder, el mercado estuvo muy miedoso y la tasa de cambio se disparó como desde los 3.000 pesos casi a los 4.000 y pico, 4.300. Entonces uno no sabía qué hacer, no sabía si eso iba a seguir de largo, eso se iba a devolver o qué iba a pasar. Y entonces si uno tiene productos de importación en una proporción significativa para su negocio, pues era un impacto enorme en las finanzas de la empresa. Pagar dólares de 4.300 contra 3.000 que estaba pagando, eso era mucha plata. Entonces uno empieza a hacer escenarios, bueno, ¿qué pasa si subo los precios con la evaluación, que fue, digamos, de 40%? Bueno, subo los precios 40%, entonces el de ventas tiene que decir que se va a caer la venta, el de mercadeo va a decir que entonces su margen va a llegar a X, y etcétera, etcétera, y uno calcula unas utilidades supuestas, ¿no? Otra alternativa podría decir, hombre, no, corrijamos la mitad de lo que se evaluó y reducimos costos para compensar la otra mitad. Entonces, bajamos gastos fijos, no invertimos en publicidad, reducimos los descuentos al cliente, etcétera, etcétera. Y uno hace un segundo escenario así y un tercer escenario sería, no toquemos los precios, dejémonos así, esto como cuando uno se tira al río y lo están persiguiendo los enemigos, tomen mucho aire, manténgase abajo, sosténgase con la rentabilidad mínima en el punto de equilibrio hasta que las condiciones esto permitan otra vez volver a hacer negocios más activamente. Y entonces uno evalúa esas diferentes alternativas y finalmente puede tener una decisión un poco más racional de qué es lo que le conviene a la compañía en ese momento. Igual, por ejemplo, nosotros tuvimos la entrada de Oral-B que atacaba nuestra categoría de cremas dentales, que es la categoría más importante para la empresa. Y entonces uno evalúa diferentes escenarios. Bueno, ¿qué pasa si esta compañía invierte tantos comerciales por mes? Entonces, bueno, yo subo mi publicidad a tanto. Y ese es un escenario. El segundo escenario, bueno, yo quiero, por cada comercial que ellos pongan, yo quiero tener dos. Bueno, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Y qué impacto tiene en la rentabilidad y cómo la compenso? Y así se hacen diferentes escenarios que evaluados desde el punto de vista financiero le permiten a uno tomar una decisión bastante más precisa, bastante más eficiente para la empresa. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Nadie que haya tenido así como un competidor agresivo que haya que buscar formas de defenderse. Y como, digamos, el cost driver principal de un envase, pues es el peso, porque, pues, como les decía, si la materia prima es la mitad de lo que vale, entonces hay muchos proyectos de reingeniería que en el molde de producción, o sea, no es necesario remanufacturar un molde, y lo que uno puede hacer es hacerle como unas costillas, se llama, por ejemplo, en este elaborado que tiene la botella esta de agua. Sí, Eso lo que hace es permitir producir con menos peso, cambiando pues el diseño y ajá, obviamente eh, abaratando mucho la botella. Por ejemplo, esa es una estrategia de Atla con los envases de Brillaquín que venden en el de uno. Los envases de sí, 2 litros pesan como un 30% menos de lo que pesa un envase de 2 litros de cloro o bueno, de líquido, lo que sea. sí, Y es por eso, porque el diseño, pues, si se fijan, es como cuadrado y tiene unas costillas y en el área de la funda también tiene como cierto diseño que ajá, hace que pues soporte mucho peso, no tiene cantos vivos porque pues digamos que los cantos vivos para los envases de cloro pues son un peligro porque el cloro en el polietileno genera pues este efecto que se llama stress cracking y sí. daña la botella. Entonces, o sea, es todo un tema y ese volumen de Brillaquín, pues en toda Colombia es gigante. O sea, se venden al mes desde la planta de Bogotá como 10 millones de botellas. Entonces, parece Vale. que la gente comiera cloro o se bañara en cloro, yo no sé.
Y fue realmente por eso, por ese rediseño, pues tal cual como lo menciona ahí. Y quería comentarle que yo soy más viejito y me tocó, digamos, la época del PVC para hacer botellas. En esa época uno de mercadeo, ¿no? Se ponía muy exquisito, ¿no? A mí me gusta la botella con asa, ¿no? Que tenga manguito ahí para que la consumidora la pueda coger fácilmente. Y resulta que en muchos casos eso no hace ninguna diferencia para la consumidora y sí aumentaba muchísimo el costo de producción. Después la otra cosa es que en PVC una botellita, digamos, para 1 litro podía pesar 60 gramos y hoy en día con la tecnología del PET esa botellita puede pesar 40 o 30 y pico de gramos y entonces el costo de fabricación es nada, la mitad, yo creo, pues simplemente por la nueva tecnología. Y finalmente, no sé, ya que tengo esta botella en la mano, nosotros usábamos para los productos una tapa larga, alta, así, que era dosificadora y vendíamos así que no, uno póngale una tapita a su balde de agua y de esa manera ya tiene el concentrado perfecto para trapear su casa. Y resulta que cuando uno hizo estas tapitas así que empezaron a salir con los refrescos y todos esos productos líquidos que tienen alto volumen, entonces vimos la diferencia en costos y era aterradora la diferencia en plata que uno podía obtener al cambiarse a esa tapita. Y hoy en día ustedes compran Fabuloso, que es nuestra marca, y usan una tapita así amarilla de este tamaño. Y con el mismo molde que trabajan las gaseosas, entonces esos son unos costos de fabricación mínimos comparado con lo que se gastaba anteriormente con moldes especiales. Muy bien. Finalmente, les cuento que, pues, obviamente la parte de finanzas es fundamental para todos estos elementos de planeación que ya hablamos, son básicos para que ellos nos ayuden a construir las variables económicas, a hacer los costos estándares y fijar los objetivos de la compañía. Obviamente es un trabajo conjunto con toda la empresa, pero las personas que están moliendo la información y proveyéndola a los diferentes departamentos para que vayan haciendo los ajustes y finalmente se pueda sacar una cifra bastante más confiable es obviamente partiendo de la parte de finanzas. Ayuda muchísimo, como expliqué, en procesos administrativos, en los impuestos. Me gustaba mucho incluir en todas las negociaciones de compras de la empresa con los proveedores o con los clientes comerciantes y de negociaciones de medios a la gente de finanzas, primero porque enriquecen la información y la negociación con todos los análisis financieros que pueden hacer. Y segundo, porque me parecía a mí que de esta manera había menos posibilidades de pronto de que alguien de uñas largas estuviera metido y haciendo corrupción dentro de estas negociaciones. Y en ese sentido, digamos que fue exitosísimo tener gente financiera metido en esas negociaciones. También son fundamentales para incluir una persona de costos cuando se hacen las negociaciones sindicales, porque a veces el sindicato puede pedir, hombre, yo quiero que me aumenten salarios 10% este año. Entonces, la gente de finanzas puede calcular cuánto es el impacto en costo variable o cuánto es el impacto en costo fijo y cómo la compañía puede o no absorber esa diferencia. Y así cualquier otro beneficio, pues ellos pueden costear y ver, hombre, esto hace sentido, esto parece exagerado y asesorar de esa manera al grupo de recursos humanos que está negociando con la gente del sindicato. Incluso esa información se comparte en la mesa de negociación para que el sindicato también tenga los pies en la tierra cuando hace cualquier proposición con relación a algún beneficio que quieran para ellos. Eh, Fundamentales en el tema de inventarios, fundamentales para asegurar que la compañía trabaja dentro de su reglamento con las contrataciones y los niveles salariales. Cuando se hacen contratos con terceros, con gente que va a ser un asesor para capacitar a la gente en, no sé, en inteligencia artificial, pues ellos están ahí metidos diciendo si eso es razonable o no es razonable. Y como les expliqué, el departamento de auditoría a veces hace auditorías internas cuando hay algunas cosas
temas que vale la pena revisarnos. Se disparó el inventario, veamos qué es lo que pasa con algunos patrones de reemplazo de inventario que se tienen en la computadora, etcétera. Hay mucha cosa que se puede revisar desde el punto de vista de auditoría. Y finalmente, pues, muchas gracias. No sé, dentro de lo que esperaban, mi intención era más o menos contar cómo es la experiencia de trabajar con un departamento de finanzas. Obviamente, esto no es Wall Street y no tenemos, digamos, tanta necesidad de altas finanzas. Son más o menos tipo de información básica en el manejo de los estados financieros, que es importante que la gente de finanzas ayude a que el resto de la empresa entienda un poco mejor todo el manejo financiero de la compañía. Comentarios finales. Para Luis, muchachos. Pues de nuevo, digamos, dentro de mi experiencia, mucho trabajo en el día a día, que de nuevo es un poco la presentación de los estados financieros tradicionales. No hay mucha ciencia en eso, más que mi recomendación es que en el trabajo que estén, traten de aprenderse de memoria esos indicadores que son clásicos y fundamentales. Por decir algo, voy a trabajar en mercadeo y la primera cosa que usted tiene que aprender a entender es la parte de lo que llamé margen, que es la utilidad operativa. Precio menos costo, ¿qué por ciento me está dando? Y ese número debería tenerlo muy grabado en su cabeza. Y decir, hombre, me está dando 59 de margen, es muy bajito para lo que pretendo. O le dicen 65 de margen, voy por encima, ok, tengo algunas herramientas aquí que me permitirán de pronto invertir un poco más en publicidad o en inversiones al cliente para acelerar el crecimiento de mi marca. Entonces, si usted trabaja en mercadeo, ese debería ser un número en su cabeza. Obviamente, el siguiente número debería ser participación de mercado. ¿Qué participación de mercado tiene mi marca? ¿A cuánto le estoy apuntando y cómo voy mirando que voy creciendo? ¿No? No es que a uno le diga, "Hombre, tiene 1%", y usted no sabe si eso es bueno o malo. Entonces, esas cosas son fundamentales dependiendo de su puesto de trabajo, que las tengan en la memoria para de esa manera ustedes poner un control adicional a los resultados de su negocio y poder entonces actuar lo antes posible para corregirlas. Bueno, jóvenes, pues eso fue las mentiras del día de hoy. No, yo creo, don Luis, que pues aquí he visto que han estado muy atentos los muchachos. Creo que la conferencia es valiosa en el sentido en que ellos ven en la especialización en finanzas materias, de pronto como a nivel de islas, con conceptos sueltos, pero una conferencia como esta creo que le da como un hilo conductor a, al programa, pues creo que digamos, les permite conectar muchas de los temas que ven en las diferentes asignaturas. Y bueno, no, pues muchas gracias, don Luis. Creo que ha sido del agrado de todos, como de costumbre. Encantado y éxitos ahí para todos los estudiosos de las finanzas. Que les vaya muy bien y que apliquen Gracias. también al bolsillo personal, porque hay que hacer billete en esta vida. Correcto. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, Luis Fernando. Muchas gracias. Gracias. Contenas. Bye bye. Chao.